Los derechos sexuales y reproductivos se encuentran protegidos por la legislación internacional referente a derechos humanos. La OMS respalda el derecho a la integridad física, psíquica y social, donde también se protege la libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad, sea esta recreativa, comunicativa o reproductiva. Lastimosamente, estos y algunos derechos más se ven ultrajados cuando existen violaciones. Y es más alarmante aún que en nuestro país las últimas cifras revelen que 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de algún tipo de abuso a lo largo de su vida. Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció con 7 de 9 votos a favor de la despenalización del aborto en el caso de mujeres víctimas de violación. Esto sucedió gracias a que desde noviembre del 2020 organizaciones encabezadas por la Fundación Surcuna presentaron una demanda por inconstitucionalidad, que apelaba a cambiar el artículo 150 numeral 2 del COI, ya que afecta a la igualdad entre mujeres víctimas de violación que padecen de una discapacidad mental y de las mujeres que no la padecen. Entonces, ¿cuáles fueron los datos previos para que se luche y se dictamine esta acción de inconstitucionalidad? Pues te cuento que entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación ecuatoriana registró 3.067 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas, aunque se estiman alrededor de 4.221, pues en varias denuncias se registraron más de una víctima. ¿Se imaginan cuántas historias desgarradoras hay detrás de estos números? Uno de esos casos se dio en el Colegio Público Miguel Martínez Serrano de Guayaquil. Paola Guzmán, una estudiante de 16 años que fue violentada sexualmente por el vicerrector Bolívar Espín, que en ese entonces tenía 65 años. Después de 2 años de violaciones sistemáticas, Paola quedó embarazada y Bolívar la presionó para que abortara con el médico del colegio, que también le exigió tener relaciones sexuales a cambio de realizarle el procedimiento. Finalmente, el 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió una alta cantidad de fósforo blanco para quitarse la vida. Petita Albarracín, madre de Paola, luchó inalcanzablemente por exigir justicia en nuestro país. Tras no tener una respuesta, Petita logró llevar el caso de su hija ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el primero sobre violencia sexual en el contexto educativo. Cabe recalcar que este proceso tardó 18 años para tener una respuesta, y durante todo ese tiempo Bolívar Espín se ha mantenido impune. Según la UNICEF, 6 de cada 10 mujeres ha manifestado ser víctima de algún tipo de atentado de naturaleza sexual a lo largo de su vida. En Ecuador, cada día se registran 38 denuncias de violaciones y abusos sexuales en promedio. Según el diario Primicias, de acuerdo a las cifras más actuales, la Fiscalía General reportó que los primeros 8 meses de 2019 se recibieron 9.158 denuncias por estos delitos. Cuando se abrió este debate para nuevas reformas al COI, fueron algunas de las organizaciones feministas como Fundación Desafío, el Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Mujeres con Voz, las que impulsaron la campaña Aborto por violación, déjame decidir. A esta exigencia se unieron varias organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, indígenas, de derechos humanos, entre otras. ¿Por qué creen que hay tantas organizaciones luchando por esta causa? ¿Será que no tienen nada más que hacer? En realidad, hay muchos casos donde la mujer ha sido violada y penalizada, quedando el culpable la mayoría de las veces en impunidad. Wambra, medio digital comunitario, en uno de sus artículos denominado El rostro de las mujeres criminalizadas por abortar, empobrecidas y jóvenes, se relata el caso de María, una adolescente de 20 años, jefa de hogar a cargo de su hijo y de su madre, ambos con discapacidad mental. Fue criminalizada en Ecuador por aborto consentido. Aunque María tuvo un aborto accidental, en la maternidad pública la denunciaron y estuvo en prisión preventiva durante 4 meses. Según la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, hubo 286 noticias de delito por aborto consentido desde el 2014 a junio de 2019 y 134 juicios por aborto consentido entre 2014 y 2018. Pero no en todos lados se dan estas situaciones. En países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Asia Oriental y casi la totalidad de Europa, el aborto es legal a petición o demanda de la persona gestante durante determinado periodo de gestación.
Si en tantos países el aborto es legal, ¿por qué en Ecuador no lo es? ¿Será tal vez porque impera el catolicismo y aún tenemos una cultura bastante conservadora? Hablemos del caso de Portugal, un país donde el 95% de la población es católica. Sin embargo, en el año 2007 se aprobó la legislación del aborto. Y 10 años después, datos oficiales revelan que el país puede decir que ha acabado con la mortalidad materna y está reduciendo progresivamente las interrupciones del embarazo. Luis Graca, presidente de la Sociedad Portuguesa de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, comentó que la mayor de las mejoras fue prácticamente haber acabado con el aborto clandestino y las complicaciones que traía. Eso es una ganancia en salud absolutamente extraordinaria. Centrándonos en nuestro país, se podría decir que la religión sí nos gobierna, pues podemos recordar el pasado tuit de la primera dama. Oremos al Dios para que no sea aprobado el aborto en nuestro país. Es un asesinato, que nos duele el corazón solo el decirlo. Todos tenemos derecho a la vida. Madres, padres, eduquen en valores a sus hijos desde pequeñitos, a sus hijas desde que nacen para que sepan respetar la vida. También los grupos Provida o pañuelos azules aluden a la defensa de la vida. Pero, ¿acaso la vida de las mujeres no está en riesgo cuando son violadas y obligadas a tener un hijo? ¿O cuando tienen que practicarse un aborto en lugares clandestinos? Es tiempo de quitarse la venda de los ojos, porque el aborto es una realidad. Las mujeres que tengan mayores recursos económicos tendrán la posibilidad de acceder a un servicio seguro, mientras que las mujeres con menores recursos económicos seguirán practicándose abortos en lugares clandestinos. Como diría el expresidente de Uruguay, Mujica, por tenerlo prohibido no lo vamos a evitar. Ahora le compete a la Asamblea Nacional hacer una ley que permita acceder a este derecho de la Corte Constitucional, y está en manos de este nuevo gobierno el permitir que en la Asamblea se normativice el proceso y que las mujeres puedan acceder a este derecho.